Comenzaré. A ver, acá. A ver si terminamos este balance. Y ahí lo dejamos, ¿listo? Wow, este es el problema 2. Lo tengo, no es este. Archivo. Este de acá. Ahora sí. Está renegando la velocidad de la consulta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿de qué está renegando? Bien, terminemos este problema, entonces de ahí van a tener tiempo para que hagan su examen, ¿ya? Tenemos que terminar este problema hoy día. ¡Qué calor, Dios mío! Estamos transpirando, ¿verdad, amigo? Bueno, ayer habíamos planteado este problema de extracción de aceite con éter etílico a partir de 1000 kilos de hígado que tiene el 25,7% de aceite y el 95% se va a extraer. Es decir, de que el 5% remanente va a quedar en el hígado, ¿ya? ¿Cómo podemos decir? Viene a ser una masa agotada. Es decir, agotada vamos a entender como aquello que implica de que se extrajo el aceite y quedó con una poca cantidad, pero además de eso es de que también queda un residuo en este caso del disolvente, que es el éter etílico, ¿ya? Y habíamos planteado de que la concentración inicial, ¿ya? O final que va a quedar, por decir, de aceite en esa masa agotada, es esta de acá, es decir, de que el 5% es 12,85 con respecto a 743 kilogramos de hígado, que es lo que no tiene aceite. Y este valor es importante porque en base a este se va a poder determinar el balance final. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que esto acá, 1000 kilogramos de materia, ¿ya? De hígado, de las cuales su fracción en peso es 0,257 kilogramos de aceite por cada kilo de hígado. Y ese 12,5 al final, que queda, con el hígado como masa agotada, es esta de acá, ¿no? Entonces va pasando por varias etapas, ya, de extracción, de 1 a n etapas. El problema pide encontrar el número de etapas, pero es largo el problema. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el balance correspondiente a la primera etapa, es decir, aquí, ¿ya? En la primera etapa. Y habíamos planteado esta ecuación, ya que es nada más que la aplicación de lo que vienen a ser los factores de conversión y nos permite usar los datos que tenemos, ¿ya? Para llegar a determinar la fracción en peso, ya en función a los datos que tenemos que han sido tabulados en forma experimental, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los kilogramos de aceite, ¿ya? Por kilogramo de solución que está en el cuadro 1, en este de acá.
Ahora tengo aquí, ¿ves? Kilogramos de aceite por kilogramo de solución. Y el otro dato que tenemos es kilogramos de solución que quedó, ¿ya? Es decir, la solución retenida es una mezcla de aceite y del disolvente que es el éter, que es lo que va reteniéndose en cada etapa de extracción. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se plantea acá, ¿ya? Y como la solución es obtenida en el proceso de extracción es una mezcla de soluto, que en este caso es el aceite, y el solvente, que es el éter etílico, haciendo el despejo y dividiendo entre los kilogramos de hígado sin aceite, nos permite obtener esta expresión. Y esta expresión 2, ya la ecuación 2, es la que nos va a permitir determinar la cantidad de éter etílico en las etapas por las cuales va fluyendo en sentido contrario en el proceso de extracción. ¿Ya? Entonces dice, en base al cuadro anterior y las ecuaciones 1 y 2 se determina el siguiente cuadro. Entonces, obtenemos este cuadro, ¿ya? En la cual nosotros teníamos como dato esta columna y esta otra columna. De tal manera que aplicando las ecuaciones 1 y 2, ¿ya? En la cual nosotros vamos a ir obteniendo las fracciones en peso, ¿ya? Dependiendo la cantidad que se tiene, digamos, de hígado, ya, o kilogramos de aceite por decir en cada kilo de disolución. Si es 0, es 0 esto de acá. Si es 0,1, por ejemplo, tenemos acá que al multiplicar 0,1 por 0,242 genera este valor que representa los kilogramos de aceite por cada kilogramo de hígado sin aceite. Y completamos esta tabla. Lo mismo se procede a hacer en la columna final, ¿ya? Que viene a ser los kilogramos de éter por cada kilogramo de hígado sin aceite, que es la diferencia, ¿ya? De esto, es decir, de Y sub B menos X sub A. Es decir, de que esto guarda relación con la ecuación planteada, la ecuación planteada 2, ¿ya? No sé si se me entiende, porque fíjense, la ecuación planteada 2 parte del concepto de lo que es una solución, sino que para poder llevar a la forma que necesitamos completar el cuadro es que dividimos por kilogramos de hígado sin aceite, toda esta expresión. Y eso es lo que nos permite determinar ya los kilogramos de éter etílico por cada kilogramo de hígado sin aceite, que viene a ser esto de acá. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Ya, ahora fíjense, matemáticamente si ustedes multiplican esto por esto, ¿ya qué es lo que se anula? O sea, usando los factores de conversión, este con este se anula. ¿Qué es lo que queda? Queda kilogramos de aceite con respecto a kilogramos de hígado sin, un ratito, estoy mal, ¿ya? Kilogramos de disolución se anula con este de acá y nos queda kilogramos de aceite de hígado por respecto a cada kilogramo de hígado sin aceite. Entonces, eso es lo que nos permite visualizar esta operación para encontrar los valores de la tercera columna. Bien, con estos valores ya vamos recién a poder resolver en forma analítica nuestro problema. ¿Ya? O sea, aquí puse el ejemplo de lo que acabo de explicar, ¿no? Multiplicar 0,1 por esto nos genera este valor, ¿ya? Y les explicaba hace rato de que esto, con esto se anula, ¿ya? Porque la solución retenida es lo mismo que los kilogramos de disolución, pero en menor proporción.
¿ya? Pero en sí es el mismo factor, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros determinamos las fracciones en peso en función a los datos experimentales obtenidos inicialmente en estas dos columnas. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es completar esto de acá. Bien, posteriormente, ya anoche habíamos quedado acá que la solución gráfica, ya que establece la relación de las cantidades de aceite de hígado sin aceite, ya presenta este tipo de comportamiento, de tal manera de que, por ejemplo, si nos vamos a 0,20, ya encontramos de que tenemos un valor alto con respecto a las cantidades de aceite, de éter, es decir, del solvente usado, para lograr extraer esta cantidad de aceite de los hígados, ¿ya? Y esto va disminuyendo, ¿no? Es decir, de que mientras el contenido de aceite por cada kilogramo de hígado sin aceite es más alto, se requiere usar menos cantidad de disolvente. Eso es lo que nos muestra esta curva, ¿ya? A eso se refiere. Por eso dice que las cantidades de este requeridos para extracción de aceites de hígado de Hollywood son altos para bajas concentraciones. Bueno, más que todo a partir de estos valores, ¿no? Hasta acá, hasta 0,20 y tanto, ¿ya? Y de ahí va disminuyendo, ¿no? Es decir, de que se requiere usar menos éter mientras más alto es la concentración de aceite en la materia prima o en los hígados que son procesados. Entonces, lógicamente que lo que he hecho acá ya es analizar entre 4 puntos, ¿ya? Porque, o sea, digamos, la curvatura que tenemos ahí, ya para poder interpolar o encontrar los valores de la relación de aceite que hay en cada kilogramo de hígado sin aceite, nos va a permitir determinar qué cantidad de éter es el que se debe emplear. Ya entonces, por ejemplo, para la etapa final, cuando queda 12,75 kilos, viene a ser esta la fracción en peso final que va a obtener, en este caso, los hígados agotados, ¿ya? Y, y va a estar en equilibrio con una cantidad de éter, ¿ya? Que viene a ser esta cantidad de 0,21.41. Lógicamente que esto también se puede apreciar en el cuadro, ¿ya? O sea, en el cuadro este de acá, volvemos para atrás, ¿ya? O sea, digamos, estamos haciendo la gráfica de este de acá, que viene a ser la cantidad de aceite que hay por cada kilogramo de hígado sin aceite, que está en equilibrio con las cantidades de éter por cada kilogramo de hígado sin aceite. Entonces se hizo el análisis para valores comprendidos en este rango, entre 0,572 a 0,1620. ¿Para qué? Para encontrar cuál es la relación de equilibrio que hay entre el aceite y el éter que va a quedar presente en la masa agotada. Es lo que más cuesta explicar en este caso, ¿no? Bueno, los libros lo presentan así, pero entenderle es complicado, ¿ya? Entonces son curvas de equilibrio que son obtenidas a partir de los datos experimentales aplicando lo que inicialmente hicimos, ¿no? De que
multiplicar esto por esto, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a conocer las fracciones en peso que existen por cada kilogramo de hígado sin aceite. Y del concepto de solución y dividiendo entre kilogramos de hígado sin aceite, tal como iniciamos el concepto de que una solución es igual a soluto más solvente, nos permite determinar el equilibrio que existe de éter por cada kilogramo de hígado sin aceite. Entonces, estas dos columnas a graficar, ¿ya? Que viene a ser esta de acá. ¿Ya? Esta curva nos señala esto, ¿no? De que para bajas concentraciones en un hígado que tenga por debajo del 20%, podemos decir, o del 20 y tanto por ciento, se requiere usar más cantidad de éter para extraer en lo posible con un buen rendimiento. Pero si la concentración o el porcentaje de aceite en esos kilogramos de hígado son más altos, entonces se requiere menos cantidades de éter. ¿Ya? Eso es lo que debe entenderse. Bien. Y les decía acá de que se hace el análisis entre 3 puntos para evitar entrar en esa curvatura y encontrar cuál es, o sea, qué es lo que se pretende encontrar con esta gráfica. Lo que se pretende encontrar en esta gráfica, cuánto de aceite está en equilibrio con éter en la masa agotada, es decir, en la etapa final del proceso de extracción. Entonces, eso es lo que se pretende encontrar mediante esta gráfica para bajas concentraciones, ¿ya? Es decir, cuando tenemos un agotamiento en la extracción del aceite en el hígado que entró con mayor concentración. Y nos permite determinar que en la etapa final de extracción, en la que queda 12, y tantos kilos de aceite en esos 750 y tantos kilos de hígado, ya que corresponde a esta fracción en peso, va a estar en equilibrio con esta cantidad de éter. ¿Ya? Entonces, esto es lo más importante a resolver el problema. ¿Ya? Como ustedes lo van a tener esto en el examen, esa es la secuencia o procedimiento para poder resolver. Bueno, entonces aquí dice de la gráfica, hicimos la intersección, encontramos la cantidad de éter por cada kilogramo de hígado sin aceite que guarda relación con la cantidad de aceite por cada kilogramo de hígado sin aceite, en este caso en la masa agotada. ¿Ya? Entonces, fíjense de que esto, ¿qué es lo que nos permite determinar? Nos va a permitir determinar qué cantidad de éter etílico, ¿ya? Quedó presente en esta masa agotada, que era 743 kilogramos de hígado sin aceite, más 12, tanto que no se pudo extraer, que representa el 5%, y al mismo tiempo esta masa ya de éter es la que quedó en la masa agotada. Bueno, entonces, fíjense de que aquí en esta gráfica, ya, la masa agotada en la última etapa, que es esta, ya, viene a ser, aquí había 743 kilogramos de hígado sin aceite, más 257 kilogramos de aceite. El 95% se extrajo, va a salir en este proceso de extracción acá, ¿ya? Y lo que quedó es 12,85, que es el 5% que no se pudo extraer, más una masa retenida de éter, ¿ya? Entonces, en esta etapa final, ¿ya? Se va a obtener 914 kilos de hígado agotado, es decir, algo de aceite, lo que no se pudo extraer, y éter, ¿ya?
Entonces, eso es lo que nos permitió determinar la curva de equilibrio, que se obtiene la columna 3 y 4 a partir de los datos que corresponden al enunciado y que son los datos que están en la columna I2, ¿ya? O sea, digamos, eso es lo más esencial para poder resolver este problema. Si lo resolvemos mecánicamente, lo podemos hacer, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Y para explicarlo, para mí también es un poco complicadito porque hay que buscar los términos que permita, digamos, su comprensión. Espero que lo hubieran entendido este balance. Entonces ya ustedes pillan esto. Ahí sí que se facilita el cálculo total, ¿ya? Entonces, fíjense, bueno, aquí nuevamente volví a hacer el mismo cálculo, o sea, esto es lo que se extrajo del, que es el 95% de estos 257 kilos de aceite que habían en esos 1000 kilogramos de aceite que ingresó al proceso. Pero habla de que el rendimiento, o sea, en el examen, cuidado con esto, en el examen yo le cambio los rendimientos y ahí es necesario ir a la tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es de que de esta masa de aceite que se extrajo, que es el 95% de esto, ustedes dividen entre esta fracción en peso, que es el rendimiento, ¿ya? Que significa que son 0,7 kilogramos de aceite por cada kilogramo de solución. Eso es lo que viene a ser el rendimiento, el 70%. 70 y 30 viene a ser el solvente, que es el éter. Total, el 100%, que traducido en vez de 100 en 1, que es 0,7 y 0,3, total 1, ¿ya? Kilogramo de solución. Entonces, aquí podemos ver de que extremos con extremos, medios con medios, vamos a tener una solución, ¿ya? Una solución que va a salir con éter y con aceite que va a estar formando parte de esta cantidad de esta solución extraída. Bueno, entonces nuevamente volvemos a esta gráfica. Hemos visto que entró 1000, esta es la fracción en peso de aceite que tiene. Aquí queda el 5%, sale con éter etílico, los kilogramos de hígado sin aceite son los mismos que ingresaron acá. Esto se conoce como una masa agotada, ¿ya? Y aquí tenemos lo que sale como solución en la etapa 1, ¿ya? Que hemos obtenido, ¿ya? Dividiendo entre 0,7 la masa de aceite que viene a ser el 95% de esta cantidad, ¿ya? Entonces, 0,257 por 0,95 dividido entre el rendimiento me da este valor de solución extraída, ¿ya? Bueno, entonces ya aquí ya se facilita el cálculo si ustedes me han logrado entender lo que acabo de explicar, porque si no es algo abstracto, ¿eh? Entonces lo que he hecho acá, por ejemplo, es dibujarlo, llevarlo a este cuadro para hacer qué es lo que pasa en la etapa 1. En la etapa 1 entró 1000, que tiene 257 kilogramos de hígado, y estos 743 es el hígado sin aceite. Esta cantidad va a salir acá. La cantidad de aceite que no se extrajo, que es el 5%, va a salir acá, ¿ya? Y esto ya lo determinamos hace rato, ¿ya? Dividiendo, o sea, el 95% de aceite extraído, que sale por acá, entre el rendimiento, que es 0,7. Bueno, les decía, ojo con el valor este de 0,7. ¿Qué hice en el examen?
del módulo anterior. Les puse valor entre 0,6, 0,5, 0,7. Como esto es una curva de equilibrio, entonces para 0,7 me permite determinar esta masa de solución retenida por cada kilogramo sin aceite, ya que es 0,765. Entonces, fíjense, este valor de acá lo multiplico por los kilos de hígado sin aceite, ¿ya? Y me da los kilogramos de solución retenida, ¿ya? Entonces, esta masa de solución retenida, ¿ya? Es la que viene a ser lo que viene a ser lo que queda acá en el hígado, ya en el hígado agotado. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense, aquí ya habíamos tenido el valor de aceite que se extrajo, que era el 95%. Determinamos esto, dividiendo este valor entre 0,7. Y por diferencia obtenemos la masa de éter que va a salir en esta etapa 1. ¿Ya? Bueno, lo que acabamos de explicar ahorita, ya esto de acá, viene a ser, si vemos acá, tenemos un sistema que tiene dos entradas, L sub 0, B sub 2 y dos salidas, que es B sub 1 y L sub 1. ¿Entró cuánto? 1000 kilogramos de hígado. ¿Ya? O sea, el balance total, ¿ya? Entró acá en este caso, un solvente que procede de la etapa posterior, que viene a ser B sub 2, ¿ya? ¿Qué es L sub 1? L sub 1 es lo que sale de la primera etapa del proceso de extracción, ¿ya? Y lo que sale por acá viene a ser la solución que resulta lo que interesa, es decir, extraer el aceite con el éter, ¿ya? Y ya tenemos dos valores. Acá, ¿qué es lo que me permite hacer? Viendo así esta figura, me permite establecer un balance parcial respecto a un componente clave. ¿Listo? Entonces, se aplica ese balance, en este caso respecto al aceite. ¿Ya? Y si analizamos acá, ¿ya? Hay 257 kilogramos de aceite que entra, ¿ya? Aquí hay una cantidad de aceite que no conocemos, que es la que va a entrar de la etapa siguiente, ¿ya? Y que va a ser igual a la cantidad de aceite que se extrajo en esta etapa, más la masa de aceite, ya que sale de la etapa 1. Bueno, ustedes, yo sé que algunos de ustedes, si se dan cuenta, me puede hacer una pregunta que es un poco complicada. No sé, a ver si se dan cuenta. De todas maneras, ustedes dirán, bueno, no se los digo, lo dejo para mañana, ¿ya? Entonces, fíjense de aquí, ¿ya? Entonces, voy a determinar, ¿ya? La masa de aceite que está entrando acá a la etapa 1, que procede de la etapa 2, ¿ya? Y ese valor, ¿ya? Es, como ustedes ven, la diferencia de la suma de 244 más 397, ¿ya? Que son salientes, ¿ya? Y esta cantidad de acá es la masa de aceite que está entrando a la etapa 1.
Entonces ahora ya sí, ya es más fácil poder determinar la masa de éter que ingresa a la etapa 2 con aceite, ¿ya? En esta etapa de extracción, ¿ya? Porque nosotros hace rato determinamos la solución retenida. Y la solución retenida es esta. Es algo que viene a ser la mezcla éter-aceite, ¿ya? Que quedó en la masa agotada. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto ya lo habíamos determinado hace rato, ¿ya? Entonces, esta masa total pesa 568. Entonces, si esta es la solución menos el soluto, me va a permitir determinar la cantidad de éter, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que se termina este balance. Espero que se hubiera entendido, ¿ya? Y, bueno, eso respecto al balance y que este va a ser su examen. No sé, si ustedes quieren, enganchamos de nuevo o caso contrario, les dejo que hagan su examen y mañana les explico en el Excel. Hola. Hola, hola. Sería en el Excel, ingeniero. ¿Quieren ahorita? Ideal sería verlo en el Excel, ¿no? Ya. Bueno, entonces... Pero mejor mañana, ¿Ah? para que sí tengamos el tiempo para terminar el examen. Bueno, pues les decía, ¿quieren ahora o mañana? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mañana, viernes, yo tengo nuevamente con los de modalidad de grado, tengo 3 días a la semana. Mañana procuren entrar a las 7 para que me dé tiempo para explicarles en el Excel, porque esto de acá lo he desarrollado para podérselos enviar y ustedes seguir para el examen. Y como les digo, no es fácil. No es fácil esto. Hasta para explicarlo es costoso. Si no hay ninguna pregunta, quedaremos acá entonces. Procuren terminar su examen. Tienen 2 días más. Y estaríamos terminando esta unidad mañana. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Nos vamos a despedir entonces. Conéctense en cámara, por favor, para hacer una impresión. Faltaron 2, che. ¿Por qué será? Nunca están completos los 11. Bueno. Nos vemos mañana, jóvenes. Den un buen examen. Porfa. ¿Ya? Que les vaya bien. Saquen Hasta mañana, ingeniero. Gracias, hasta Que mañana. les vaya Buenas bien. noches, ingeniero. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, señorita Lisbeth. Cualquier duda. Hasta luego. Hasta luego, joven. Nos vemos mañana.